Es un gusto estar con usted, amable auditorio, para la región del Istmo de Tehuantepec y para todos los lugares a donde puede llegar una señal de internet de Mega Noticias. Esto es A Fondo. Tenemos un programa interesante porque el pasado 7 de junio, bueno, pues se conmemora un día muy importante, el Día de la Libertad de Expresión. Entonces, en ese sentido, bueno, pues tenemos un panel aquí de invitados con los que vamos a charlar. Acompáñenme, esto es A Fondo. Qué importante revisar estas fechas, sobre todo en un momento tan histórico como el que tiene nuestro país, si nos centramos a lo que es la libertad de expresión, al oficio periodístico y a todas las cifras, ¿no? A todos los datos que se han generado en los últimos años. Para mí es un gustazo, de verdad, un gustazo tener a Diana Manso. Diana Manso, bueno, pues es corresponsal de Aristegui Noticias, de Carmen Aristegui, por supuesto, es directora de Istmo Press, un portal digital que también, bueno, tiene un alcance muy bueno por la seriedad y el profesionalismo de la información que ahí se vierte. Ganadora del Premio Roche en Colombia, bueno, una mención honorífica dentro del Premio Nacional de Periodismo y orgullosamente del Istmo de Tehuantepec. Diana, bienvenida, qué gusto. Connie, no, al contrario, para mí es un gusto que tú me hayas invitado y sobre todo platicar, ¿no?, de este tema, como tú lo dijiste, ¿no?, de la libertad de expresión, sí, que es la que nos siempre atrae a nosotras las reporteras y reporteros. Claro, por supuesto, de esto vamos a estar charlando. Y Noemi Jangos, que es un colaborador de Mega Noticias, es periodista, es analista también, está dentro de la docencia en el IESIT, director del sitio El Otro Lugar. Noé, bueno, pues ya no te digo bienvenido porque aquí estamos, ¿no?, prácticamente todos los días juntos trabajando. Sí, todos los días celebramos, creo que la libertad de expresión, y hacemos un esfuerzo porque lleguemos a la audiencia, pues tonalizando el profesionalismo. Creo que esa es una de las pautas a seguir. Sí, efectivamente, y Diana, lo decíamos hace unos minutos, bueno, necesitamos que nos reconozcan este día, o necesitamos que se visibilice la problemática que tenemos los trabajadores de los medios de información. Y el otro tema, la libertad de expresión en México. Mira, yo creo que hay 3 puntos importantes, ¿no? Yo ayer, fíjate que se hizo esto de la libertad de expresión, me puse a analizar precisamente cómo hemos abordado el tema los reporteros y las reporteras, y creo que hace falta el tema de las audiencias, ¿no? O sea, ¿por qué digo de las audiencias? Nosotros hacemos contenido, ¿no?, así como Mega Noticias, así como el que escribe un texto o toma fotografías, nos debemos a nuestras audiencias. Pero ¿qué pasa? Pareciera que a las audiencias nos ven así como que, bueno, si tú vas a cumplir con una nota, pues hazla, ¿no? Pero no, por ejemplo, cuando asesinan a un periodista, por ejemplo, lo agreden, ¿quiénes nos solidarizamos? Pues nosotros, ¿no? Oye, mira, lamento lo que le pasó al compañero, a la compañera, pero de las audiencias yo no veo acción, ¿no? O sea, a mí eso me ocupa y me preocupa, porque realmente las agresiones cada vez son más, ¿no? Entonces, este día yo creo que no es que nos debemos celebrar o no celebrar, sino es como poner un alto y decir, a ver, ¿qué está pasando con la información que se vive en nuestro país? En México, en el Istmo, ¿no?, donde sabemos que obviamente las redes sociales están ocupando ahorita un nivel altísimo, y cualquiera con un celular, pues, oye, ahí, de todos somos reporteros. De todos somos. Entonces se ha perdido como la seriedad del trabajo. Y otra cosa más, cuando tú haces un trabajo de investigación, ¿no?, que te esfuerzas meses en hacerlo, ¿no?, yo que he hecho trabajo de un año inclusive para lograr algún tema, no se lee, ¿no? O ¿quiénes lo leemos? Los propios compañeros, como decir, bueno, voy a leer de mi compañera a ver qué hizo. Pero la audiencia hoy en día quiere todo rápido, ¿no? Todo como que algo que pueda hacer en 20 segundos, 30 segundos, a ver, infórmame y yo me doy una idea de lo que está pasando. Sí, claro. O sea, ha habido una modificación efectivamente, un cambio generacional, un cambio de tecnología que nos obliga también a actualizarnos y muchas cosas, pero esto es muy distinto a lo que hace Diana, por ejemplo, que es un trabajo de investigación, un trabajo documentado, un trabajo de reportaje
que no tiene nada que ver de repente con una noticia del momento, una noticia de Facebook, una cosita instantánea. ¿Qué te parece, Noé? Sí, de hecho, yo creo que hay una relación que no hemos comprendido tan bien como audiencia, como decía Diana, porque de ser sencillo, por ejemplo, Diana hace un trabajo denso, que probablemente después lo sinoptiza, ¿no? Genera una sinopsis donde dice, bueno, pues esto en concreto es la investigación, para que la gente también se meta a esa investigación a fondo, le da una forma. Sin embargo, ahorita ya la información se ha vuelto simplificada. Entonces, entre sencillo y simple hay una gran diferencia. La sencillez es la descripción del trabajo y la simplicidad es de que ahora, chocantemente, queremos llegar a darnos una idea de lo que a lo mejor está sucediendo como evento, el trasfondo que tenga, social, político, económico, y esa manera de proyectarse, la audiencia, yo creo, volvemos otra vez a ella, genera como una ansiedad, ¿no? La audiencia está ansiosa de ver justamente en un micro espacio la nota, aunque lo distorsione, lo deforme, o ella misma, la misma audiencia, siga teniendo un proceso de insatisfacción permanente. Sí, claro. Fíjate que a mí me llama mucho la atención este punto de la simplicidad, la rapidez, porque algo que ha modificado mucho es pues el uso que le dan al manejo de información en el gobierno federal. ¿No? Estamos hablando de que nos han sometido a una conferencia, ¿no? De quién sabe cuánto tiempo, media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿no? El uso de todos los recursos, etcétera. Y entonces ahí no hay audiencia, ¿no? Es decir, ahí hay un automensaje y una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con la información, pero nos están llevando a ocupar esos datos finalmente para nosotros poder generar información. Y además, pues muchos gobiernos estatales retoman estos asuntos. Entonces, creo que hablando de estos cambios, ¿no? Que también estamos viendo, además de la rapidez de las redes sociales, pues tampoco nos ayuda mucho estos manejos de información desde los gobiernos, ¿no, Diana? Prácticamente nos ponen agenda, ¿no? O sea, nos están poniendo una agenda como a ver qué dijo. Muchos medios inclusive mandan a sus reporteros o asignan a un reportero. Tú vas a escuchar las mañaneras todos los días. Entonces, y me des un resumen, ¿no? De lo que vaya a pasar, y a partir de ahí te marcan la agenda. A ver, dijo esto, o habló sobre Oaxaca, el Istmo, una nota relacionada a eso. O sea, creo que realmente lo que está pasando con el gobierno o lo que estén poniendo estas agendas, pues también pierde de vista el otro contexto que nosotros tenemos, ¿no? Y además, si tú hablas contra los proyectos del gobierno, ¿qué hacen, no? Te difama, te dice que no eres una reportera seria, que te falta, chayotera, ¿no? Chayotera, por no utilizar esa palabra. Entonces, realmente entonces, ¿qué pasa? Mucha gente ve la mañanera, o hace un resumen de la mañanera, o hay gente que no lo ve en la mañana, pero en la noche tiene que ver el resumen de lo que ocurrió. Entonces, si ya te señaló, cuando te ve en la calle te lo va a decir, ¿no? Oye, mira, pues ya te señalaron, ¿no? Pero fíjate, Noé, que finalmente, bueno, complementando lo de Diana, pues esto no es libertad de expresión. Lo que sucede es que... Es un manejo de la información que no tiene nada que ver. Yo creo que estas mañaneras, por ejemplo, han generado una correa de transmisión que tienen nombres y apellidos específicos. Juncal Solano, por poner un ejemplo, que después de que este tipo de periodismo hechizo, vamos a ponerle un calificativo, ahora, por ejemplo, está proyectándose también sobre el otro lado de la moneda o la otra cara de la moneda, que es que se alía a un tipo de, ¿cómo se podría decir?, denostación hacia la mujer. Ya hay un asunto judicial en contra de ella y la gobernadora de Campeche, justamente por hacer una alianza periodística para efectos de distorsionar, manipular o confrontar a personas en su estado estrictamente particular o privado. Entonces, este tipo de formas de cómo se proyecta el periodismo a partir de personas que en su vida habían sido periodistas o que tenían una relación estrictamente local y pasan al nacional así como por arte de magia, yo creo que nos deja una tarea, Connie y Diana, nos deja la tarea de autorregularnos,
Creo que es un trabajo incesante, por eso los trabajos colegiados que se hacen en organizaciones de periodistas deben seguir sumando trabajos o esfuerzos serios para efectos de que nosotros mismos nos autorregulemos y equilibremos un poco el comportamiento de estos espacios de difusión donde, por ejemplo, estamos a expensas de que, como se dice, se nos está imponiendo la agenda. ¿Tú crees, Diana, que este modelo del manejo de información se termine con el actual sexenio, se quede con los nuevos gobernantes? ¿Qué destino le ves, no? Porque... No, yo creo que no va a terminar. Y un claro ejemplo es lo que está pasando en Oaxaca. Los lunes ya vemos a nuestro gobernador también imponiendo agenda o contestando lo que ocurrió en la semana. Mira, él está ahí puntual, ¿no? Entonces, creo que, y sobre todo porque actualmente pues la 4T pues está tomando todos los rincones. Vimos ahorita las elecciones, ¿no? Creo que ganó el Estado de México nada más, ¿no? De las dos, pero ella tiene otra aliada. O sea, ya está la 4T. Para otros 6 años ya está, ¿no? La maestra Delfina ahí. Y vienen las elecciones del 2024. Entonces yo siento que lo que resta estos 6 meses va a ser un agarrón. Claro. Un agarrón para determinar quién va a ser el nuevo candidato, ¿no? O la candidata, quién sabe quién vaya a ser. Tanto a nivel nacional, después entran los municipales, diputados. Entonces, se va a definir. Yo siento que los próximos 6 meses para el país va a estar terrible. O sea, terrible, y eso también nos da a nosotros, o sea, ¿o qué nos deja a nosotros como reporteros? Pues hacer el trabajo, yo siempre le he apostado, ¿no? En los últimos años, a hacer un trabajo colaborativo, colectivo, y también a profesionalizarme más, ¿no? A entender más esos conceptos, quizá platicar con expertos, a ver, explícame qué está pasando ahí, ¿no? No nada más quedarnos con que sí, soy reportera, hasta ahí no, sino, oye, ¿qué cuéntame, ¿no? Algún historiador, algún académico que te empiece a platicar qué destino, qué está pasando en nuestro país a partir de esto. Sí, claro. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión, pues está en la Carta Magna, existe, ¿no? Y como tal, nosotros también existimos como reporteros y hay nuevos modelos de información como el TikTok. Hay gente que ha informado a través del TikTok. O sea, también se trata de, oye, ¿qué quiero hacer? Pero ante todo esto, Connie, también te puedo decir que hay que ver cómo luchar contra la precariedad laboral, porque todo va creciendo y los periodistas, ¿no? Que también entra dentro del tema de la libertad de expresión. Ese tema, si quieres, lo tocamos después de esta pausa comercial que tengo que hacer. Bueno, pues estamos como que sacándole unas puntitas a este gran tema porque es extenso. Hay precariedad laboral, hay violencia, ¿no? Hay una falta de democracia, una falta de un Estado de Derecho. Así que regreso en 2 minutos, no se vaya. Bueno, vámonos rápidamente porque hay mucho que platicar con nuestros invitados. Precariedad laboral es un gran tema, Diana Manso. Desde el punto de vista laboral y en términos económicos y en términos de derechos laborales para nosotros los reporteros y periodistas. Fíjate que eso siempre me ha hecho ruido a mí, ¿no? Porque cubrimos nosotros, ¿qué cubrimos siempre, no? Temas de injusticia, que oye, que hay un bloqueo de trabajadores porque no les cumplen, por ejemplo, su seguridad social, que no tienen vacaciones, que no tienen prestaciones. Entonces nosotros vivimos así, ¿no? O sea, los reporteros, la mayoría, no todos obviamente, ¿no? Algunos, pues sus empresas sí les brindan lo que son estas garantías que todo trabajador debe tener, pero muchos no, a partir de que sale este modelo del freelanceo, del outsourcing, que no quiero mencionar qué presidente lo avaló, pero vino precisamente a hacer este cambio, ¿no? Este cambio en la forma de contratación de trabajo, ¿no? Entonces quizá cada 3 meses hay que renovar contrato, si es que tienes contrato, o cada mes, ahí donde contrato tenemos, pero creo que es importante mencionar esta precariedad. ¿Y a qué viene? O sea, ¿cuál es el desenlace? No nada más hablar de precariedad, ¿qué me lleva? A que el reportero o la reportera pues ya no solo trabaja de reportero, ¿no? Ya ejerce otra cosa, quizá vende cosas o trabaja para un político, que no es malo, ¿verdad? Porque pues tú estás prestando tu servicio, te estás pagando. Pero ¿qué pasa? La otra forma grave que yo veo es cuando te sucede algo, una agresión, ¿no? O te matan. ¿Qué te dicen?
pues es que ella no estaba en su horario laboral, no estaba ejerciendo su papel de periodista cuando fue asesinada. Si, imagínense, yo vendo gelatinas, ¿no? Estaba vendiendo gelatinas y fue en ese momento cuando la mataron. Sí, pero ¿qué trabajé yo antes? ¿Sí? ¿Qué tema cubrí? Y quizá cuando estaba vendiendo las gelatinas me matan, ¿no? Pero te digo, o sea, el tema es de que todo desencadena el tema de la precariedad, ¿no? Y la otra, ¿en algo estaba metida? Exactamente. En algo la se criminalización, metió, ¿no? En algo se metió. ¿Por qué se tuvo que meter esos temas tan complicados? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué señaló? Entonces, eso es también precariedad, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues estamos ahora, yo creo que entrando, aparte de esta situación tan complicada y tan compleja que es la precariedad laboral, en un asunto de tecnología, donde también estamos inmiscuidos los profesionales de la comunicación. Porque, por ejemplo, ahora ya es muy fácil que alguien, a lo mejor con fines aviesos, te ponga un GPS en algún tipo de dispositivo o material que estás ocupando para ejercer tu labor periodística. Y ese tipo de situaciones pues son persecuciones también que están virtualmente dándole un elemento central a la persona para que tenga un acceso hacia ti. Y creo que también estas tecnologías deberíamos de considerarlas colegiadamente para efectos de que tengamos protección sobre esas tecnologías, sobre todo que no sean invasivas, ¿no? Yo veo eso muy lejano. Digo, si consideramos la realidad de muchísimos compañeros en el estado de Oaxaca, difícilmente vamos a poder alcanzar, ¿no?, ese estándar para poder tener estas herramientas de tecnología, de capacitación, de tantas cosas. Pero fíjate que con todo eso, Connie, yo creo que ya lo estamos haciendo, porque empezamos ya a intervenir de manera directa sobre algunas investigaciones que nosotros mismos hacemos y donde también estamos debatiendo. Yo creo que el debate finalmente nos va a llevar a buscar una solución. Claro. Ese tipo de inconvenientes que se puedan presentar. Ahora, Diana, viendo, por ejemplo, pues este momento, yo lo sigo considerando un momento histórico en el país, todo lo que hemos vivido en este sexenio y lo que se viene, ¿no? Finalmente, hablar de esta cuarta transformación es parte de una historia, pero lo quiero trasladar hasta este lugar. ¿Qué le espera a las nuevas generaciones de periodistas, ¿no? Todos estos jóvenes que están estudiando periodismo o carreras, ¿no?, acordes, ciencias de la comunicación y todo, en este entorno en el que tú has recorrido tantos años, tú, Noé, ¿qué opinas? Fíjate que hace 2, 3 meses tuve una charla con universitarios y yo les preguntaba que quién, o sea, que alzaran la mano, ¿no?, quiénes querían ser reporteros, y créeme, creo que fueron 2 de 20. Nadie quiere meterse al tema de la reportería, de escribir en prensa. La mayoría decía, no, pues yo voy a ser community manager, creo que le llaman, ¿no?, que cheque redes. Otros dicen, no, yo prefiero cine, hacer documental. Otros, no, pues yo me voy a trabajar con algún funcionario. O sea, difícilmente, y no es que estos chicos hayan decidido esto de la nada, porque estudiaron 5 años, sino es, te digo, por estos fenómenos que habíamos vivido de la violencia, de que te imponen agenda, de la precarización, y muchos creen que meterse a ser reportero es convertirse en millonarios y ricos, y eso no va a pasar jamás, ¿no? O sea, o poderosos, que tampoco no va a ocurrir, sino creo que la responsabilidad que queda aquí a partir de esto es de que nos compromete a que seamos más, que nos profesionalicemos, que seamos más empáticos quizá, y verificar la información que publicamos, ¿no? Claro. Creo que eso es importante, ¿no? Entonces creo que es importante también. Ahora, te pregunto, Noé, fíjate, Diana hace un momentito platicaba de lo difícil que es, y yo me sumo también a esta parte, lo difícil que resulta ahorita tener una entrevista con algún funcionario del gobierno federal. Bueno, estatal es imposible, ¿no? Ya, federal. Secretaría de Marina, Sedena, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, cualquier dependencia que tú quieras está cerrado. Entonces, quieres investigar, quieres documentar, te remites al INAI, pero están a punto de darle cuello. ¿Qué lectura le das entonces a estas pocas herramientas que teníamos para poder
informar, ¿no? Para poder denunciar corrupción, robo, malversación, en fin, tantos delitos. Lo que sucede es que, por ejemplo, no tenemos un alcance, los ciudadanos comunes y corrientes de a pie, un alcance legislativo porque tenemos representantes populares formalizados que nos están llevando ese trabajo, esa gestión ante el Palacio Legislativo. Y obviamente que estamos en manos de ellos, somos rehenes de los diputados, somos rehenes de los senadores. Al estar en ese marco jurídico, pues obviamente que ellos dicen que están asambleizando el hecho de hacerle una transición al INAI, es decir, que ya fue una institución que cumplió sus fines, cumplió su ciclo, obviamente que es un speech que se avientan para efectos de justificar que probablemente se quieran quedar con el monopolio de la información y obviamente también siempre poner la reserva de la información. No está reservada, es una información reservada, pues es nada más este decreto del presidente respecto de que todo lo que tenga que ver con proyectos nacionales está en manos del Ejército, la Marina, etcétera. Ya nada más es un acicate que ponen justamente a cualquiera que quisiera fíjate, Diana, tener información. Pese a esos acicates, pese a esa reserva que hay, bueno, pues vemos fenómenos, ¿no? Vemos otras mentes que hackean servidores y solamente son algunos periodistas de renombre quienes se dan ese privilegio de desvestir el nivel de corrupción. ¿Estás de acuerdo? Sí, lo que pasó con el ejército. O sea, ¿cómo saber que el actual secretario, ¿no?, de la defensa tuvo que viajó con su familia, con recurso público al extranjero? Ándale. Entonces, a lo que quiero llegar, pues no hay libertad de expresión ni de información, porque tuvo que ser a través de otras formas y otros mecanismos, pues para hacer un trabajo periodístico, ¿no? Pero esa es la reserva que tenemos, en mi juicio, para que también haya un contrapeso a quienes quieran darle una apariencia de verdad u ocultar cualquier tipo de información desde el punto de vista oficial. Yo creo que el hackeo también habría que debatirlo porque le hemos dado como que características, no nosotros, sino que la opinión pública en general, características satanizadas. Y pudiera ser como el medio de contención que tenemos todos los ciudadanos para efectos de que también se vaya autorregulando este tipo de quehaceres informativos. ¿No crees? Y por supuesto, yo creo que aquí lo que nos queda, lo que podría ser la salvación o más o menos la salvación, es que nosotros, ¿no?, como Región Istmo, reporteras, reporteros, pues nos organicemos, ¿no?, para ir profesionalizándonos, para poder ir haciendo trabajos colaborativos, porque a veces nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? O sea, pensamos en, sí, quiero hacer esto, trabajo para tal medio, en mi caso la corresponsalía, ando todo el día ahí viendo mi trabajo, pero creo que también es importante como detenernos, hacer un alto y decir, a ver, ¿qué pasa con el periodismo en mi zona? Pues, ¿no? O sea, cómo aportar o contribuir para que también, pues vayamos, que siga vivo este periodismo, ¿no? Con estas trabas, con el casi cierre del INAI, con el que no nos dan la información, sobre todo porque el Istmo hoy en día, pues tiene los megaproyectos, ¿no? O sea, está aquí y casi en el Istmo, los que vivimos en el Istmo es como decir otro México, otro Oaxaca, ¿no? O sea, el Istmo se cuece aparte, pues, ¿no? O sea, realmente, y lo sabemos, ¿no?, quienes trabajamos en esto de los medios. Esa parte tienes toda la razón. Fíjate, Diana, que a mí me parece muy importante lo que tú dices, el trabajo colaborativo. Ahora, yo veo de manera personal que ya no tenemos, por ejemplo, esas entrevistas exclusivas que antes peleábamos. Tú te acuerdas, esta es mi nota, ¿no? Y le voy a buscar y no te la comparto ni a ti, porque ahora ya no, las redes sociales ya no te permiten exclusividad en realidad, ¿no? Entonces, pues sí, el trabajo colaborativo en un momento tan difícil, porque también no me gustaría dejar pasar este programa pues con las cifras, ¿no?, de muchos compañeros que lamentablemente pues fueron asesinados. No se nos adelantaron, los hicieron que se adelantaran y eso es gravísimo, ¿no? Entonces, estábamos viendo al inicio del programa 5 en este 2023, Diana. 5 y 13 el año pasado. Yo desde aquí quiero por recalcar siempre, ¿no?, el tema del compañero Ever que fue asesinado aquí en Salina Cruz, en el Istmo, y pues hasta ahorita sigue impune, ¿no? Apenas estaba checando unas estadísticas de impunidad presente a periodistas, pues casi el 90%, ¿no?, de los compañeros están
como tú dices, no es que se adelantaron, nos lo quitaron, pues, ¿no? Nos los arrebataron y los mataron, ¿no? Esa es la realidad de lo que pasa en este lugar. ¿Y la fiscalía, Noé, que nos ofrecieron en Oaxaca para la investigación? Es un efecto placebo. Sí, y lo de las fiscalías son un efecto placebo, solamente es una manera de darle cosmeticidad al asunto y que se vea bonito desde fuera, pero es un trabajo muy poco, más bien desasiado en el fondo. Y yo creo que aquí también, no sé si me permitan platicar un poquito de que ahora el género, las mujeres creo que deben de tomar más fuerza en el periodismo. Creo que yo, por poner un ejemplo, ha sido un trabajo muy misógino, en donde los hombres generalmente están tratando de acaparar el trabajo de información, incluso se imponen como patriarcado, no sé, es una cosa que podemos seguir debatiendo. Pero esta plática que tuvo Diana con universitarias, yo lo he tenido también en otros sectores y tratamos de alentar a las mujeres universitarias para que tomen esto en sus manos. Hace muchísimo tiempo, en el 2003, tuve una alumna que estuve sacando para que publicara su primer trabajo. No lo quiso hacer, otro compañero de ella lo hizo y ahora es una alumna que hace 2 años empezó en redes y tiene ahorita por lo menos una presencia fuerte, pero digo, el despegue fue muy distante del 2003 al 2019, por ponerte un ejemplo. Entonces lo pudo haber hecho en sus años mozos y ahorita tuviera también una fuerza pujante. Eso creo que tenemos que estar también alentando. Por supuesto, tienes mucha razón. Este trabajo periodístico no se puede morir, ¿no? El derecho a la información pues no se puede quedar bajo los intereses de unos solos cuantos, porque habrá gente que piense diferente, que perciba diferente. Entonces, pues sí, yo también me sumo, por supuesto, a la revisión, ¿no?, de estas cifras, a la revisión de la precariedad laboral, desde el punto de vista político, porque muchas de las cosas que nos suceden tienen que ver lamentablemente con decisiones políticas, ¿no?, entre otros pendientes que tienen con nosotros. Se nos acaba el tiempo, ¿no? Tus conclusiones, Diana, muchas gracias. Bueno, las conclusiones es de que pues tenemos que defender nuestro derecho a la libertad de expresión, a la libertad de informar y hacerlo de una manera responsable, ¿no? O sea, los periodistas tenemos esa responsabilidad y también pues pedirle a las audiencias de que pues siempre estén de alguna forma respaldándonos, estén con nosotros y sobre todo pues que los jóvenes universitarios, ojalá que alguno elija ser periodista, me encantaría, y pues seguir, ¿no?, en este trabajo, ¿no?, claro, con libertad. Gracias. Noé. Restarle misoginia al trabajo profesional del periodismo. Yo estoy muy contento de tener una jefa mujer y obviamente que esto le puede dar también un nuevo aliento al periodismo. Pues muchas gracias a nuestro auditorio, gracias a la gente que nos lee, Diana, que nos escucha, que nos sigue, ¿no?, en redes sociales, que nos ve a través de una pantalla de televisión, porque se busca hacer un trabajo honesto, se busca hacer un trabajo serio, profesional, documentado y bien informado. Así que, pues muchas gracias por su atención y gracias a ustedes por haber venido. Esto es A Fondo. Claro, gracias. Nos vemos en la próxima transmisión. Pásela muy bien.